Cordial saludo, mi nombre es Jordan Darío Sánchez Bulla, perteneciente al programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, perteneciente al grupo 2 de epistemología e historia de la pedagogía. Actualmente resido en Madrid, Cundinamarca. La pedagogía que he escogido ha sido la de Peter McLaren. Bueno, la pedagogía de Peter McLaren habla sobre una transformación sobre la educación de la pedagogía tradicional. Realiza una crítica que a mi parecer es acertada sobre la creación de espacios que permitan una interacción más cercana entre estudiante y docente, la concientización de una igualdad social. Para poner en contexto esta pedagogía, se plantea una crítica eh, hacia la pedagogía tradicional. Actualmente se prepara mucho a los estudiantes para las oportunidades laborales que existen en su zona, en su región, que se preparen para ser empleados de las empresas del sector, creando mano de obra y no seres humanos críticos de su sociedad. Un pensamiento que compartía el autor Freire, citándolo: los estudiantados, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos, en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico. Compartiendo la visión de McLaren, en donde planteaba estudiantes con un pensamiento crítico de su sociedad. Otro autor que tenía semejanzas al pensamiento era Henry Giroux, en donde invita a una reflexión de las normas que estaban establecidas en su sociedad, cuestionar la sociedad en la cual somos partícipes, transformar al ciudadano en alguien pasivo a ser aún un ciudadano activo. La metodología de esta pedagogía crítica. La pedagogía crítica se debe considerar como un proceso social, formada a través de la política, la historia, el poder e incluso su contexto. A su vez, debe enfrentar una serie de transformaciones, una social que contribuye a una intelectual y a su vez conlleva a una transformación educativa. La pedagogía crítica es propuesta por el profesor, cuyo objetivo es realizar una transformación educativa. Enseña al alumno, quien a su vez debe crear a través de teoría y práctica un desarrollo de una conciencia crítica que originará una respuesta liberadora. Ahora, el alumno también debe cuestionar su realidad, formar un aprendizaje y de esta manera obtener una transformación educativa que, teniendo en cuenta esa respuesta liberadora hacia frentes como la política, su historia, el poder y todo esto relacionado en un contexto. Ahora, la aplicación de este contexto, por ejemplo, en Madrid, que es el municipio donde yo resido, Madrid, Cundinamarca, está en un constante desarrollo y crecimiento, en donde en su mayoría hay colegios públicos. Se debe implementar una transformación de la pedagogía tradicional, ya que este concepto sugiere que los temas y conceptos que se aprendan en el aula sean aplicados en un contexto social cotidiano. Crear desde las instituciones una conciencia social que permita trabajar en el cierre de las brechas de desigualdad social que actualmente existe en nuestra sociedad. Aplica una ética pedagógica que permita entender para qué se estudia y las implicaciones morales que conlleva aplicarlas. Ahora, la aplicación de este contexto lo podemos eh, explicar de la siguiente manera. Podemos aplicarlos, por ejemplo, en dos clases, podemos dividirlo, en donde hay una pedagogía crítica y una educación artística. Entonces, la pedagogía crítica permite que los estudiantes cuestionen qué, su realidad. Entonces, en otras palabras, o por este otro lado más bien, tenemos la educación artística, cuyo método es canalizar las emociones del estudiante para que a través de una expresión artística puedan también cuestionar su realidad o expresar lo que sienten de la realidad que se vive.
Son dos maneras diferentes de ver, digamos, este punto de vista, pero que no podemos aplicarlo a todos porque todos tenemos y sentimos de manera diferente. Continuando con la pedagogía crítica, vamos a relacionar dos conceptos, que es la teoría y la práctica, para construir de esta manera un pensamiento crítico. Ahora, por el otro lado, la educación artística nos permite que a través de su expresión artística puede ser una educación plástica visual o una educación expresiva o incluso una musical. Esto va a desarrollar habilidades y destrezas de los estudiantes, de las futuras generaciones. Esto con el fin de generar creatividad, una lógica, una razón y una intuición para aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto cotidiano. Bueno, eh, la responsabilidad de la creación de un razonamiento crítico de la sociedad son los educadores. Debemos tomar esta responsabilidad y trabajar en ella. En esta pedagogía es muy importante para el desarrollo de una sociedad igualitaria. Tenemos que crear una conciencia social de las nuevas generaciones, expandir el razonamiento de los estudiantes en la búsqueda de una cuestión por las normas establecidas. Hay que fomentar una creatividad en el pensamiento de las nuevas generaciones que aporte activamente en nuestra sociedad y genere una aplicación real en la cotidianidad de las ideas y conceptos estudiadas en el aula. La aplicación para esta pedagogía sugiero que es totalmente pertinente en nuestros colegios públicos, ya que en la formación de nuevas mentes que entiendan y comprendan la importancia de una igualdad social que interviene en el desarrollo de la misma. A continuación relaciono las referencias que me ayudaron a crear esta presentación. Y por último, agradezco la atención prestada.